Seguimos en este tema de la membresía de la iglesia y hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es una iglesia? Hemos visto que es una iglesia bíblica o la relación que tienen los miembros con la iglesia o la responsabilidad, pero hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que es una iglesia. Y quiero empezar con una pregunta. La pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre dos amigos que pertenecen a la misma iglesia y otros dos que se juntan y pertenecen a diferentes iglesias? ¿Hay alguna diferencia? Si no hay diferencias, si la respuesta es no hay diferencias, entonces no hay razón para la iglesia local. Realmente cualquiera podría reunirse en esta época a través de los medios de comunicación, ver un canal de televisión o ver en YouTube o en Facebook, en cualquier página social, el mensaje del pastor que más le guste. Y ya él es parte de la iglesia porque sencillamente él ora, él lee la Biblia en su casa y también escucha 2 mensajes o 3 mensajes a la semana, o con uno que escuche es suficiente. Pero sin embargo eso no puede sostenerse porque nada de eso ejerce un discipulado, nada de eso llena las características de esos 18 mandatos que tienen el común denominador de unos con otros, soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, animados los unos a los otros, no os mintáis los unos a los otros, no os mordáis los unos a los otros, etcétera, etcétera. Así que es importante entender que sí hay diferencia entre un creyente de una iglesia y otro, porque estos dos amigos, aunque ellos son amigos, a este lo cuida su iglesia y a este lo cuida su iglesia. Por eso es importante entender que si hay una diferencia, si no, no habría razón de que se relacionara de una iglesia local. Es como preguntar, ¿hay diferencia entre la esposa del esposo con las demás mujeres? Seguramente todas las esposas van a decir con un sonoro, claro que la hay. Pero si se dijera, no lo hay, serían las primeras en saltar. Entonces es lo mismo, claro que la hay. Y es que ese hombre, ese esposo le pertenece a la esposa y él debe vivir para ella. Sin embargo, no lo vemos así en la iglesia local. Y por supuesto que así es. La iglesia local representa, es parte de la iglesia de Cristo. Y el matrimonio, ¿por qué hay una diferencia entre el hombre casado con una mujer con todas las demás? Porque el matrimonio ha sido institucionalizado por Dios. Es una institución que Dios creó y que aunque antes no había una ley civil, una ley del gobierno que diera un papel de un hombre que se casaba con una mujer, estaba la palabra del padre del novio con el padre de la novia, y eso era suficiente para que Dios aceptara eso como una pareja casada divinamente o escrituralmente delante de Dios. Y eso hace la diferencia, que el matrimonio exista, y es institucional y es orgánico. Y entonces vamos a empezar a responder algunas de las cosas que de repente ni siquiera nosotros nos preguntamos. Por ejemplo, ¿qué es una iglesia local? ¿La iglesia local es una iglesia orgánica o es una iglesia institucional? Y posiblemente para ti estos términos te parezcan un poco raros, pero empecemos con lo institucional. Institucional significa que fue instituido bíblicamente. En este caso, pues puede hablarse también en el mundo empresarial, pero estamos hablando de la Biblia. Hay cosas que fueron instituidas bíblicamente. Una de ellas es el matrimonio. Fue instituido por Dios. Otro de ellos fue la iglesia. La iglesia fue instituida por Dios. Es decir, hay una ley divina que instituyó. Por ejemplo, nosotros vemos las diferencias de las diferentes animales. Y vemos andar a los leones en manadas, a los elefantes en manadas, a los bueyes en manadas, y aunque ellos no tienen, hasta los insectos más pequeños, las hormigas, las abejas, las langostas o saltamontes, como quiera llamarse, andan en manadas. Claro, algunos otros animales no son así.
Sin embargo, para que puedan subsistir, se tienen que aparear entre ellos y de esa manera mantener la especie. ¿Cómo hacen las hormigas? ¿Qué saben ellas de la Biblia? ¿O qué saben las avispas? ¿O qué saben los saltamontes? ¿O qué saben otros animales como los leones o los lobos para andar juntos? Obviamente hay algo en cada uno de ellos donde la mano del Creador ha sido puesto, y en cierta medida, si se me permite utilizar esa palabra, han sido institucionalizados por Dios para estar siempre juntos y mantenerse. Eso es exactamente lo que es el matrimonio, y eso es exactamente lo que es la iglesia. La iglesia está permeada por la autoridad de la Escritura. Y nosotros encontramos, no uno, ni siquiera 10, encontramos decenas de versos en la Escritura, versículos en la Escritura, que nos hablan de esto que estamos hoy hablando. Así que la iglesia ha sido institucionalizada, por Dios, es bíblica en todo eso, y no podemos nosotros creer otra cosa. Eso quiere decir que Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó un padre y una madre para los hijos, y Dios instituyó una iglesia para que fuera ella la que supervisara a los nacidos de nuevo. Ahora, ¿es la iglesia orgánica? Sí, también es orgánica. El punto de hacer estas dos referencias es que hoy solo creemos en una iglesia orgánica, como solo se cree en un matrimonio orgánico. Por ejemplo, cuando hablo de orgánico, ¿de qué estamos hablando? Porque a esta generación le encanta hablar de las cosas orgánicas, es decir, cuando nos concentramos en aquellas cosas como el amor del matrimonio, la comunión del matrimonio, la belleza del matrimonio, la fuerza que hay cuando se unen dos que se aman y unen su dinero ambos, y ahora les abunda y les encanta estar paseando, comen juntos, se alegran, tienen cosas en común. Todo eso es orgánico. Pero todo eso, cuando se ve el matrimonio solamente como algo orgánico, y a la esposa se le ocurre que ahora se enamoró de otro hombre, y entonces deja lo orgánico porque ya no tiene esa felicidad, ya no es ella, ya no tiene ese gozo, ya no se siente bien con el hombre, qué sé yo, o viceversa. Lo que está diciendo esa mujer es que no le interesa, o nunca entendió que el matrimonio fue institucionalizado por Dios, es una institución de parte de Dios. Y eso solo es un ejemplo para hablar de la iglesia. La iglesia, la gente está en una iglesia mientras todo le parece bien, mientras ella o él se sienten bien, mientras los beneficios les ayudan a ellos, mientras que el mensaje les edifica a ellos. Pero cuando esa iglesia se acerca a ellos para reprenderlos, para exhortarlos, para invitarlos a que se santifiquen, se olvidan ya no les gustó porque deja de ser orgánica y está ejerciendo su autoridad bíblica como una institución de parte de Dios para precisamente eso. De hecho, ustedes se recordarán cómo es que Jesús reprende a Pedro. Es decir, los apóstoles habían visto la amabilidad de Jesús, el amor de Jesús, el poder de Jesús, la fama de Jesús, que también los hacía a ellos famosos, la personalidad magnética que tenía Jesús, que todos querían estar con él. También conocían los enemigos de Jesús. Pero cuando Jesús reprende a Pedro, y no solo a él, reprendió a muchos otros, es obvio que aquello ya no fue tan fácil, porque esto dejó de ser orgánico y fue la función esa función como cuerpo del Señor, que recibió la autoridad de esa institución ejercida sobre ellos. Así que la iglesia y el matrimonio, pero estamos hablando de la iglesia, para que se sostenga saludablemente, necesita fluir de las dos maneras. Una iglesia que ha sido institucionada por Dios, y una iglesia orgánica, para que esta institución que se llama iglesia ejerza autoridad sobre los miembros de la iglesia
y por supuesto que también sobre los ancianos de la iglesia. Y eso es importante, aquí es donde entendemos esto. Aquí vemos algunos puntos de la iglesia que es una institución de parte de Dios, donde Jesús le dice a Pedro, estoy leyendo Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, quiero hacer una aclaración porque este versículo ha sido sumamente violentado y sacado de contexto. Atar y desatar era un hebraísmo muy rabínico, que lo que hacían ellos era puntualmente enseñarle, ellos sabían que con el atar y desatar, por ejemplo, el atar era prohibir y desatar era permitir. En otras palabras, ellos, cuando algún judío no estaba caminando conforme a la Torá, ellos le prohibían, lo expulsaban de la sinagoga, o de una manera disciplinaria le prohibían que fuera al templo o que fuera a la sinagoga mientras arreglaban lo que tenía. O desataban, les permitían ciertos privilegios más que a otros. Así que de atar y desatar es esa autoridad que tiene una institución, algo que ha sido institucionalizado, como la iglesia, o en ese caso como el pueblo judío, como el templo, como la sinagoga, para ejercer esa autoridad. Así que la iglesia es más que orgánica, aunque no podemos decir que no es orgánica. Es decir, cuando hablamos de lo orgánico, estamos hablando de todas esas cosas maravillosas que hay en el matrimonio, el amor, el gozo, la alegría, el disfrutar, pero también la iglesia tiene todo eso, y aparte de eso ha sido institucionalizada por Dios. Entonces tiene esa autoridad bíblica para permear todo lo demás. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es una iglesia? ¿Qué sucede con la belleza del cuerpo? Estamos hablando de la belleza real del cuerpo, no estamos hablando solamente de algunas caras que sobresalen sobre otras, o algunos cuerpos, estamos hablando de la belleza en sí del cuerpo. Cuando a ese cuerpo, y cuando hablamos de la belleza del cuerpo, solo se está hablando de lo orgánico, pero cuando a ese cuerpo se le quita el esqueleto, si se le quitara un cuerpo el esqueleto, toda esa carne caería y no sería algo agradable verlo. Entonces esa estructura ósea que sostiene el cuerpo, podríamos compararla como aquello que ha hecho del cuerpo, lo ha institucionalizado, y por eso se ve así, de esa manera. Así que lo orgánico no es nada, sino es una institución legal, en este caso bíblica, que es importante entender. La iglesia tiene una estructura institucional, y esta es la Escritura. Debemos entender lo que es la iglesia. Bueno, Jesús, para seguir explicando qué es la iglesia, necesitamos hablar un poco del reino, Jesús y su reino. Él es el rey, Él viene a la tierra. La iglesia el local es como una embajada, ya lo he dicho, donde la autoridad de Dios se maneja en ella para saber si alguien de veras está entrando al reino porque ha hecho una confesión de fe correcta, o realmente es una mentira como cristiano. La iglesia se reúne regularmente, y debe hacerlo siempre, en el nombre de Jesús. Eso es parte del reino de Cristo. El reino se ha acercado, arrepentidos y convertidos, predicó el Señor Jesús. Pero entonces la iglesia se reúne alrededor de todo lo que implica el nombre de Jesús. Se reúne para supervisar oficialmente la membresía mutua, es decir, unos con otros. No solamente, por favor, yo insisto en esto, no solamente es el pastor, es mutuo. Los miembros unos con otros se supervisan, se saludan, se preguntan cómo están, y si han escuchado algo. Hermano, me enteré de que te quedaste sin trabajo, necesitas ayuda. Estamos hablando de cosas que debería de ser, es como el padre o la madre con sus hijos, ¿verdad? Inmediatamente si sabe que están enfermos, o van en ayuda. Así que eso es parte de la reunión. Tiene que ver también no solo con escuchar un mensaje, sino supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesús y en su reino. La predicación del evangelio es el termómetro que supervisa la práctica
de una vida cristiana, de los sacramentos. Así que todo eso tiene que ver con lo que es una iglesia, ¿no? La iglesia no puede permitirse llenar los púlpitos de una predicación. Hoy hablaremos por 3 semanas sobre la educación académica. Eso no es el Evangelio. Aunque el tema es bueno, no es el Evangelio. Eso se puede hacer en otro lugar, y no precisamente con el pastor, sino que alguien que conozca de ello. O esa semana vamos a hablar sobre los asuntos de los primeros auxilios si pasa algo. Ese no es el punto. Tenemos que predicar a Cristo. Jesús habló del reino porque así instituyó la iglesia en su reino. Es decir, el reino está en la tierra hoy, en los corazones de aquellos que se han convertido. Pero ese reino está dentro de la iglesia. Y la iglesia no tiene un lugar geográfico, pero la iglesia es la que proclama el reino, la que proclama las leyes del reino, los principios del reino, la gloria del rey, y la que da testimonio de ese rey en su manera, del poder del reino, del poder del rey. Jesús habló del reino porque así instituyó la iglesia. Pablo habló de la iglesia en términos orgánicos, es decir, cómo amar, cómo vivir, cómo santificarse, cómo edificarse. Pero Jesús habló del reino y de la iglesia en términos de institución. Y eso porque así la instituyó el Señor. Así que la iglesia es, o el reino, la iglesia es el reino de Dios. O el reino de Dios está en la iglesia, ya lo está proclamando. También nosotros lo vemos antes de que la iglesia fuera revelada, que es revelada después de Jesús, del Señor Jesucristo, que Dios tenía un reino en la tierra. Y ese reino en la tierra fue Israel. Pero ese Israel, donde debía dar a conocer el reino a todas las naciones, porque Israel tenía la obligación de glorificar a Dios. Israel lo que tenía que hacer era mostrar a ese rey. Y Israel tenía la responsabilidad de mostrar a un Dios justo o injusto, o a un Dios santo o a un Dios no santo, a un Dios lejano o a un Dios cercano, al verdadero creador. Pero Israel no logró hacer eso. Israel tenía la ley de Dios para mostrar eso. Y yo quiero ejemplificarte esto utilizando la pizarra, porque creo que es importante. Estamos hablando del reino que tenía Dios, o la autoridad. No es que se haya acabado el reino de Dios, solo estamos diciendo que aquí nosotros leemos en la Biblia sobre un Israel. Vamos a suponer que especie de una especie de mapa es lo que todo lo que significaba Israel. Pero vamos a decirlo de esa manera porque es lo que la Biblia nos enseña. Este Israel sí tenía un lugar geográfico. Este reino de Dios sí tenía un lugar geográfico, que era donde Israel, la tierra de Canaán que Dios le había dado a Israel. Y ese reino de Israel tenía una ley. Y esa ley que tenía era el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento es la ley bíblica, para que lo entendamos, y sobre todo la Torá, los 5 libros. Así que la responsabilidad de Israel era llevar a las naciones, dar a conocer a las naciones, por supuesto, de su tiempo, dar a conocer a este mundo que no conocía a Dios, dar a conocer el reino de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, las demandas de Dios, el poder de Dios. Israel no lo hizo. Y al no hacerlo Israel, entonces Dios envía a su Hijo, pero le quita el reino a Israel. ¿Y por qué es importante explicar eso? Porque ahora nosotros nos encontramos en la misma situación. Nosotros somos la iglesia de Cristo, a la cual el Señor nos ha puesto para mostrar el reino de Dios, para mostrar al Señor Jesucristo, para mostrar la obra, el amor de Cristo, su justicia, la obra que hizo en la cruz del Calvario.
Y puede que algunos nos esté pasando, algunas iglesias puntualmente, para no hablar de individuos, porque estamos hablando aquí de la iglesia. Entonces la iglesia, el reino, la iglesia es la congregación en la que ahora debe demostrar ese reino. ¿Cómo mostrar la autoridad del rey? Y eso es importante. ¿Cómo mostrar la autoridad de este reino y la autoridad del rey? Solamente lo mostramos obedeciendo, que el mundo se dé cuenta, el mundo cercano que nos rodea, los vecinos, el trabajo, los amigos, los compañeros, que se den cuenta que tú eres una mujer que respeta a este Dios santo y glorioso, la autoridad de Él. ¿Cómo lo muestras? Sometiéndote a tu esposo. ¿Cómo lo muestras? Sometiéndote a la palabra para educar a tus hijos, honrando a tus padres, obedeciendo, viendo que eres una mujer santa, una mujer recatada, una mujer obediente. Eso, sin decir mucho, tú eres un mensaje constantemente de este reino. Y esto es vital, es la iglesia. Cuando una iglesia entiende esto, todos, no perfectamente porque no hemos alcanzado la glorificación, pero todos buscaremos darle la gloria a Dios. Es el reino en la iglesia, o el reino de Dios en la iglesia, la cual se reúne con regularidad para su permisión. Pero también te recuerdo, te traigo de nuevo al punto que hemos explicado. Israel tenía un reino, o Dios tenía un reino en Israel, perdón, es de la manera correcta. Dios tenía un reino en Israel, y Israel debía de dar a conocer a su rey. Y muchas veces Israel mostró a Dios como un Dios injusto, mostró a un Dios que el mundo se burló de él. Los profetas como Jonás algunas veces huían de Dios cuando Él los mandaba a dar un testimonio de la verdad de Dios. Así que nosotros, es muy fácil criticarlos. Israel falló y le fue quitado el reino. A la iglesia no le será quitado el reino, pero sí seremos demandados como congregaciones o como individuos si nosotros no entendemos el reino. Y entonces le quitan el reino a Israel y aparece el rey en la tierra. Y ese rey es el Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, entendemos un poquito más textos como este que te voy a leer en Mateo capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice de la siguiente manera: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y incluso Juan el Bautista dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, Juan el Bautista está presentando al Rey Jesús. Jesús vino, Juan vino para presentar a Jesús, y Jesús vino para presentar a su Padre. Y la iglesia debe presentar al Señor Jesucristo. Dios estableció su reino, ahora no geográficamente como lo había hecho antes, pero estableció su reino en el Señor Jesucristo. Esa fue la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra. Una de las razones, vino a establecer su reino, y ese reino lo estableció al vencer a la muerte, y al vencer al diablo, y al vencer el pecado, y entonces dejar hombres vivos por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Jesús se acercó al reino en la tierra, y eso lo dice un versículo adelante del 3 que leímos, 4, 12 al 17, y yo te lo leo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y muerte, luz les resplandeció. Y el 17 dice: desde entonces, escucha esto, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Solo Jesús podía decir eso. Solamente Él podía anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y eso nos dice cómo el reino vino a la tierra ahora representado en la persona de Jesús, o más que representado, a establecer su reino, no en un lugar geográfico. Ya alguna vez ese lugar geográfico estuvo ahí. Jesús predijo que toda clase de impostores lo harían, diciendo que eran ciudadanos del reino, pero no. Para eso está la iglesia, para confirmar si estos son ciudadanos del reino o si no lo son. Solo la iglesia puede dar testimonio, y por eso nos tomamos este tiempo para hacer esta serie de enseñanzas y que juntos los estudiemos, para que entiendas que solo la iglesia puede dar testimonio de quién es o no ciudadano del reino. Y esto nos lleva a nuestro tercero y último punto. Pablo, o mejor dicho, Jesús le dijo a Pedro que él le había dado las llaves del reino. Es decir, las llaves del reino, entiéndase como la autoridad del reino. Aunque no se tiene un territorio, un lugar geográfico como lo tuvieron todos los reyes, incluso David, pero no el Señor Jesucristo. Hay una autoridad que tiene este reino. No hay fronteras, pero hay una autoridad de lo que tenemos que hacer. ¿Quién tiene la autoridad para declarar quién es o no ciudadano? Bueno, claramente lo sabemos. La iglesia es la única que pueda hacerlo. Y ese fue el contexto en el que se movieron sus discípulos. Y por eso Jesús dice en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Él es el que está edificando su iglesia. No le dio la tarea a nadie más que directamente Él está edificando su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es la asamblea de todos los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos, como ya lo hemos dicho en otro momento. Así que la iglesia actúa como representante oficial de este reino para confirmar quién es ciudadano del reino y quién no. La autoridad, y entonces entramos a lo que ya explicamos, es la autoridad para declarar la autoridad para desatar o para atar. La autoridad de las llaves es también para evaluar la confesión de fe, porque ese primer versículo, hay dos versos en la Biblia, Mateo 16, 18, donde habla de atar y desatar, y Mateo 18, 15, 20. Y en los dos tiene un contexto similar a lo que es prohibir o permitir. Por ejemplo, en el primero es cuando Pedro está confesando, está haciendo la confesión de fe, y entonces Jesús le dice, yo te digo, esto no lo recibió carne ni sangre, sino que esto no lo recibiste por carne ni sangre, sino que te fue revelado por mi Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Está confirmando que la declaración de Pedro es una declaración de fe genuina. Y ahí es en ese contexto que le dice, yo te daré las llaves del reino, y podrás desatar y atar. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Qué estaba pasando ahí? Confirmando que la iglesia, como representante del reino, iba a oficializar o a confirmar quién era un ciudadano del reino. No solamente por la confesión de fe que diría, aunque es importante la confesión de fe que se dice, sino cómo confirmaría con su manera de vivir esa confesión de fe. Eso es lo que se está diciendo en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 18, lo que se está diciendo es que ahí se puede desautorizar, porque Jesús autoriza a Pedro en Mateo 16, pero en Mateo 18 se puede desautorizar a aquel que se dice que es cristiano. ¿Qué dice Mateo 18? Mateo 18 dice, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano?
Y Pedro, que queremos adelantar, dice hasta 70 veces, hasta 7 veces, Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que había que perdonar al día hasta 3 veces. Entonces Pablo, queriéndose adelantar, dice hasta 7 veces, y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le explica a Pedro: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Si él responde y se aleja, has ganado a tu hermano. Si no obedece y sigue pecando, llama a 2 testigos y entre los 3 exhórtenlo. Si no responde, si responde, has ganado a un hermano. Si no responde, ve y díselo a la iglesia delante de él, esperando que responda y se arrepienta. Si no obedece, entonces expúlsalo. ¿Qué está diciendo? Y entonces ahí es donde dice: porque 2 o 3, o donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que se iba a desautorizar a aquellos que confesaban ser cristianos, pero que vivían practicando el pecado. Eso es puntualmente lo que está diciendo Jesús. Así que los 2 pasajes se complementan. En uno Jesús autoriza la confesión de fe, y en el otro Jesús desautoriza la confesión de fe, o en este caso la iglesia. Es la iglesia a la que se le ha dado esa autoridad. ¿Qué es una iglesia? Bueno, una iglesia es aquella que tiene la autoridad para confirmar que alguien es cristiano, o para no confirmar, para desautorizar que alguien verdaderamente es creyente. Por lo tanto, la autoridad de las llaves es para evaluar la confesión de fe y sus actos. Si las acciones del confesante son contrarias a la fe, será desautorizado, como nos lo dice Mateo 18. Si son de acuerdo, sus acciones son de acuerdo con su declaración de fe, entonces será autorizado, como le pasó a Pedro en el capítulo 16. Ojo con esto, no estoy diciendo, la Biblia no está diciendo que no vamos a pecar. La Biblia lo que está diciendo es que no estaremos en una práctica de pecado, porque Jesús autoriza a Pedro en el capítulo 17, pero cuando vamos al capítulo 26, 27, Pedro está negando a Jesús. Pero obviamente no está diciendo que no se va a pecar. Lo que se está diciendo es que no se vivirá una vida de pecado. Así que la iglesia local tiene la autoridad para declarar quién es en la tierra un ciudadano del cielo. Pero no es una declaración que alguien viene una semana y ya declaramos que no es, o ya declaramos que sí es. Para saber si esa persona es cristiana, tenemos que dejar que pase un tiempo. La Biblia no lo dice, pero posiblemente entre más tiempo pase, más cuenta nos damos de si es o no lo es. Por supuesto que entendemos que esta no es una autoridad absoluta, pero debemos de entender que es la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia, y eso es importante entenderlo. Así que, mis amados hermanos, hoy nosotros conocemos un poco más qué es una iglesia. Hemos dicho que una iglesia ha sido institucionalizada por Dios, y también es orgánica, es decir, es institucional y orgánica. Ya explicamos eso. Hemos dicho que la iglesia es el reino del Señor Jesucristo. El reino del Señor Jesucristo fue establecido en la iglesia. Así que eso es la responsabilidad que el Señor le ha dado a la iglesia. Ya hemos dicho también esto, que Dios tenía un reino en Israel y que se lo terminó quitando porque ellos fueron infieles. Cosa que no sucederá con la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero lo que sí tiene que hacer la iglesia es tener las llaves del reino. ¿Para qué? Porque es la autoridad del reino para autorizar o desautorizar las confesiones de fe, y eso es importante entenderlo. Y de nuevo insisto en esto, para que cada tema vaya marcando sus vidas, sus corazones, moldeando, como nos enseña la doctrina de la iglesia, moldeando la vida, el pensamiento, la conducta, de cómo decidimos sobre un trabajo, cómo decidimos de repente estar saliendo tantas veces de vacaciones, o cómo decidimos gastar nuestro dinero. La doctrina de la iglesia va a marcar todo eso, porque nos daremos cuenta que somos llamados a proclamar el reino de Dios con todo lo que tenemos, con nuestra profesión, con nuestros recursos económicos, con nuestro tiempo, con nuestras relaciones matrimoniales, con las relaciones de nuestras familias incrédulas o crédulas, y sobre todo con la relación de la iglesia. Y por eso es importante que tú, al terminar cada una de esas enseñanzas,
te quedes un tiempo, unos 5 minutos más con el facilitador, porque han de ver las preguntas del tema pasado y tú has de hacer las preguntas de aplicación que debes de hacer. Dios te bendiga, amado.